consideraciones, ¿sí? De consideraciones propias. Cuando hablamos de métodos alternativos, de soluciones de controversias, tenemos que hablar de la visión que tenemos del conflicto en sí mismo, en dónde se genera y cómo se genera el conflicto. Cuando hablamos de una visión intrapersonal, tenemos que ver es el yo mismo, ¿sí? Ese yo mismo, sin meterme en cuestión de psicólogos, tenemos que ver la perspectiva que tiene la persona respecto de la demanda, ¿sí? Y en la demanda vamos a tener una demanda que va a estar en conjunto para buscar una pretensión o alivio económico, ¿sí? Esta pretensión o alivio económico tendrá que ir de la mano con una solución viable, ¿sí? Es decir, el trabajador no demanda porque sí, ¿sí? Siempre trae algo de por medio. Tiene una visión de por qué nos está llamando a juicio o por qué quiere una conciliación laboral o por qué quiere una conciliación legal, ¿sí? El hacerlo en dispositivos electrónicos nos va a tomar una suerte de poder solucionarlo de manera eficaz, de manera pronta y sobre todo de manera que podamos individualizar el problema, ¿sí? A través de los medios tecnológicos nosotros vamos a poder, establecer la personalidad de las partes. Nuestro teléfono hoy recolecta más información de la que ustedes creen. Quiénes somos, qué hacemos, qué no hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, en dónde nos desarrollamos, dónde no nos desarrollamos. Toda esa dinámica es una visión de cumplimiento completa, ¿sí? Entonces, eso nos hace más identificables y nos hace saber que la persona quién es, ¿sí? Nos hace ver exactamente sus rasgos fisionómicos, personales, todos sus considerando. Y ahora la mayoría de los dispositivos cuenta con un lector de huella dactilar. Entonces, lo que se está proponiendo en sede digital con el Poder Judicial es que todas estas estructuras que yacen al teléfono surtan un efecto de poder personificar, de poder acelerar el proceso de personalidad de las partes y comparezcan al juicio sin que yo tenga que mandar un actuario, sin que el actuario tenga que verificar que fuiste emplazado, sin que yo te dé tiempo para contestar la llamada. No, así como empezamos, tú ya sabes qué eres, ya sabes lo que quiero y nos vamos a ver en una audiencia virtual, ¿sí? Entonces, en esta audiencia virtual, lo primero que tenemos que analizar es qué es lo que quiere la otra parte, ¿sí? Entonces, el qué quiero, necesito perfectamente saber qué necesito, ¿sí? El qué quiero, necesito saber el qué necesito. ¿Qué necesito para aliviar la pretensión que tú traes, ¿sí? Entonces, después vamos a ver y analizar el conflicto interpersonal, es decir, uno contra uno. Tú contra mí, trabajador contra patrón, o patrón contra todo una institución, que sería el conflicto intragrupal, que es cuando tenemos un sindicato o cuando se empiezan a generar las diferentes facciones de asociación, ¿sale? Entonces, ¿dónde vamos a entrar? Vamos a entrar primero en el psique del conflicto, ¿sí? Y en el conflicto vamos a poder entender las diferentes capas que van haciendo a que las partes entiendan que el conflicto no es más que una apreciación en contra, una apreciación en sí de la realidad, ¿sí? Entonces, esta apreciación en sí de la realidad, esta idea que se tiene, esta hipótesis que generó una molestia, vamos a tener cómo la tenemos que liberar con nuestros recursos, ¿sí? Entonces, de las cosas que yo le proponía al magistrado Valls en nuestra última reunión, era que no necesariamente, y nosotros como centro empresarial, era orientar a las partes a que no necesariamente hubiera un alivio económico, ¿sí? La pretensión económica es una de varias alternativas de la solución de la controversia en sede laboral, ¿sí? Entonces, no necesitamos estar dando billetazos, no necesitamos ver cuánto quieres más, cuánto quieres menos, no. Lo que estamos proponiendo como centro ya certificado por el Poder Judicial es que al final las partes se alleguen a una conveniencia también moral, ¿sí? Si se necesita una disculpa pública, si se necesitan nuevas condiciones de trabajo, si se necesita una reinstalación del trabajador que sea viable, ¿sí? Lo que no queremos es volver a caer en los errores que eran las juntas de conciliación y arbitraje usuales, ¿sí? Las que llegaron a que la junta de conciliación y arbitraje fuera un mercado per se, de cuánto más, cuánto menos, que los facilitadores no eran facilitadores, los conciliadores no eran conciliadores y solamente buscaban bajar o subir precios. Eso no es la conciliación y eso no es mediación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver.
En el conflicto intergrupal vamos a recordar que es un grupo contra otro grupo y ver las diferentes facciones que puedan suceder dentro de la empresa, ¿sale? Entonces, en esa misma visión y meta, tenemos que ver la visión del conflicto desde tres aristas, desde la negativa, es decir, donde el conflicto es visto como un fenómeno destructivo violento. Esa es la visión que ustedes pueden tomar, pero que al final las puede afectar más, puede ser un veneno propio. Después la positiva, que es el conflicto, se percibe como una fuente generadora de transformación, que es la visión que yo les traigo aquí a cuenta, ¿sí? Esta visión tiene que ser completa, tiene que sufrir una suerte de pragmatismo, es decir, donde el pragmatismo tenga la relevancia de que haya nuevos efectos, ¿sí? Unos nuevos efectos de control, del cambio y sobre todo de la dinámica de control social, ¿sí? El efecto de las vías laborales hace que el alivio y la queja de justicia también se alivie. Son de las cosas que estamos buscando en los centros de mediación. En los centros de mediación es hacer una coadyuvancia con el centro ahora de conciliación estatal, y en este centro de conciliación estatal nosotros fungamos como catalizadores de justicia, no como privatizadores de la justicia. Eso es muy importante, ¿sale? Y la opción neutra, que es la visión que promueve una aproximación horizontal al fenómeno, como una oportunidad de crecimiento y desarrollo y como un fenómeno natural de la humanidad e intrínseco a su evolución. Ustedes parten de la que ustedes quieran. La cuestión aquí es que podamos tener bien plasmado cómo es el conflicto y cuáles son las escalas de este. ¿Sale? Muy bien. En esa dinámica vamos a ver los elementos del conflicto. Lo que nos dice nuestro manual es que el conflicto primero surte a las partes, ¿sí? Que son al menos dos personas físicas o jurídicas que representan los intereses contrapuestos. En las personas físicas siempre van a ser los trabajadores, ¿sí? La parte demandada siempre va a ser el patrón, ¿sí? Nunca el trabajador. Por eso me da mucha risa en la junta cuando dicen, Lick, vienes con una empresa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿eres demandado o actor? Pues si el derecho laboral demanda a las empresas, me imagino que soy el demandado, ¿sí? Entonces, siempre las empresas vamos a hacer una función de demandados, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que tienen que tener bien claro ustedes es que en el derecho laboral es un derecho social, ¿sí? ¿Qué significa con que sea un derecho social? Que busca proteger al desprotegido. Así como lo digo, el desprotegido debe ser protegido, ¿sí? Entonces, siendo una de las visiones del derecho social, el trabajador va a tener más valor, ¿sí? Y no más valor que la empresa, no, va a tener más derechos. Así tal cual. No puede haber una igualdad de derechos en el derecho laboral. Eso quédenselo muy claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final el trabajador está desprotegido. Entonces, a él lo voy a subir en una balanza y en esta balanza él va a quedar protegido antes que los demás, ¿sí? Entonces, al subirlo yo en una balanza, lo que tenemos que ver es cómo entramos en el pragmatismo de que él no abuse de esos derechos, ¿sí? Entonces, al no abusar de esos derechos, tenemos que buscar que las partes tengan igualdad de armas, ¿sí? Entonces, las armas sí tienen que ir igual, pero los derechos no. Sí, es muy distinto, ¿sí? El trabajador va a tener más derechos. Entre esos derechos es que él va a tener una presunción de que todo lo que diga es cierto, ¿sí? Entonces, yo le voy a creer desde la primera instancia que él me está diciendo la verdad. ¿Qué es lo que necesita saber mi trabajador para demandar? Solamente en dónde es, literal, en dónde está el lugar o fuente de trabajo, quién es la persona que fue su jefe o que le contrató, cuándo empezó la relación laboral y cuándo terminó. Y sobre todo, cuánto ganaba. 5 cositas que a él le voy a creer per se. ¿Sí? No necesita comprobarlo. Muy importante, no necesita comprobarlo. Y en la reforma laboral tampoco. ¿Sí? Pero, aguas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, si el trabajador dice un hecho, sí, ese hecho se le tendrá por creído, o sea, sí le voy a creer. Y la carga de la prueba la va a tener la empresa, ¿sí? Es decir, la empresa tendrá que defenderse respecto de esa aseveración, ¿sí? Pero si después del enfrentamiento, es decir, de la aseveración, el trabajador niega hechos, tendrá que probarlos. Ahí es donde se revierte la carga de la prueba. La única manera de revertirle la carga de la prueba al trabajador
es cuando el trabajador en sí mismo empieza a negar hechos, ¿sí? Y no los prueba. Entonces, ante las negativas o evasivas sobre un hecho o un derecho, se tiene que comprobar. Y ahí le revertes la carga al trabajador. Pero en sí, es todo, ya estamos hablando de la cuestión procesal, ya estamos hablando de cómo nos entramos a las tripas, literal, del procedimiento. Pero hasta ahorita, lo que ustedes tienen que saber es que el trabajador tiene derechos per se. El primer derecho es a que se le crea. Segundo derecho es a que se le indemnice en caso de que exista una violación constitucional, ¿sí? Entonces, por eso, aquí existe la contraposición de intereses. El interés del trabajador es que le pagues. Pero el trabajador tiene que entender, y por eso les pido que entren mucho al psique, al entender qué busca el trabajador. Es que a veces el trabajador tiene la idea de que va a encontrar un extra, ¿sí? No es que encuentre un extra, es que eso es lo que le tocaba ganar o le tocaba que lo finiquitaran. Entonces, ¿qué hacemos los abogados corporativos de empresa? Los abogados corporativos de empresa, literal, llevamos a la persona que se va a liquidar ante la misma Junta de Conciliación y Arbitraje. La llevamos personalmente. Y al llevarla personalmente, celebramos algo que se llama convenio paraprocesal, ¿sí? En el convenio paraprocesal no existe controversia y se extingue la relación de trabajo, ¿sí? Entonces ya hay un acuerdo, se pone por escrito el acuerdo y solamente se ratifica a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Toda vez que ya no existen las juntas locales, ahora se llaman centros de conciliación estatal. Estos centros de conciliación estatal van a hacer la misma función y van a buscar que solamente haya un convenio, haya una conciliación entre las partes y van a hacer exactamente el mismo proceso, ¿sale? ¿Qué es lo que le estamos quitando a los centros de conciliación estatal? Es que ahora ellos ya no van a decidir la controversia. O sea, si existe controversia, ya lo va a resolver un juzgado en materia laboral, ¿sí? Y ya están funcionando en el Estado de México, por cierto. Entonces, vamos a tener que ver que la mediación nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque ya si te subes a un juzgado laboral, el trabajador, todo lo que diga, sí podrá ser usado en su contra, ¿sí? ¿Por qué sí podrá ser usado en su contra? Por la cuestión que les acabo de decir. Yo te voy a querer trabajador, pero ya estando en un juzgado oral, porque ya cambia completamente la visión de los juzgados ahora, y ser un juzgado oral, la carga de la prueba, en caso de negativa, la traerás tú, trabajador. Entonces, si me estás mintiendo, pillo, vas a caer, ¿sí? Esas son de las cuestiones que tenemos que tener muy claras, ¿sí? Por eso, en los elementos de conflicto tenemos que ver cuáles son las pretensiones de las partes. La empresa, ¿qué es? Seguir funcionando. No me interesa que me quites tiempo, ¿no? Pero eso es lo de todas las empresas. Entonces, ahorita les voy a enseñar unas diapositivas de cómo está la demanda laboral. Y en la demanda laboral, literal, es decir, de cómo está, qué están pidiendo por vacantes las empresas. Están pidiendo perfilamiento corporativo en todas las áreas, siendo licenciado en psicología, siendo ingeniero en software, siendo comunicólogo, te pierden un perfil o experiencia corporativa. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué es lo corporativo? Ponerme tacones, ponerme saco, ponerme corbata, ponerme lentes, ¿eso es corporativo? No, eso no es corporativo. Y ahorita lo vamos a ver porque esa visión parece pervertir a los headhunters o a los reclutadores, porque al final no estamos entendiendo bien qué es el derecho corporativo. Y creo que fue lo primero que les dejé de tarea. Busquen definiciones de derecho corporativo. Y ahora les estoy hablando del derecho laboral. Entonces, ¿qué tendría que ver el derecho laboral con el derecho corporativo? Que es una de las áreas más importantes del derecho corporativo, el derecho laboral. El derecho laboral es la pieza clave, ¿sí? Como diría la misma historia, las guerras no se ganan con armas, se ganan con soldados, ¿sí? Entonces, en la misma, considerando en la vía laboral, en la vía de las empresas, no hay empresas sin trabajadores, sencillo. Vamos a ver las rutas, aquí en este curso, del teletrabajo, ¿sí? Y en las rutas del teletrabajo tenemos que ver exactamente cómo va funcionando los nuevos contratos, cómo vamos a hacer la contratación en línea, ¿sí? Esta contratación en línea, ¿cómo puede ser automática? Es decir, ¿cómo puede ser, literalmente, puede tener nuevas avenidas como lo que son los ahora smart contracts,
¿sí? Y esos smart contracts también los vamos a usar para celebrar transacciones. Eso es lo que vamos a aprender aquí, ¿sí? Pero estos smart contracts o contratos inteligentes no es más que una función literal matemática, no es una función jurídica, ¿sí? Entonces, todas estas visiones tienen que estar aquí en las pretensiones iniciales. ¿Dónde estamos? ¿Dónde va a llegar el problema? ¿Qué herramientas tengo a disposición? ¿Sí? Entonces, su visión de este curso tiene que ser una visión integral, de ver el conflicto en todas sus partes y al verlo en todas sus partes, ver cómo lo vamos desestructurando, cómo lo vamos analizando para después darle solución. ¿Sale? En ese mismo sentido, vamos a ver los conflictos ocultos. Este conflicto oculto, que es el que yo les estoy buscando que rastreen, ¿sí? Es ver exactamente dónde se origina el problema. ¿Qué es la percepción que tiene la persona? Sí me interesa, pero no me interesa para resolver el problema. Me interesa para darme una idea de dónde está el problema. Y eso es lo que hacemos equivocadamente. La visión cognoscitiva que tenemos del problema, creemos que es el considerando único para poder resolver el problema. Ahí estamos equivocados, ¿sí? Lo que traes en la mente no necesariamente es lo que es real, ¿sí? Por eso tenemos que ver cómo está construido lo que tienes por conflicto, cómo tienes construido en sí la pretensión. ¿Qué crees que vas a obtener en el juicio? ¿Vas a obtener una disculpa? ¿Vas a obtener justicia? ¿A qué le llamas justicia? ¿Qué sería justicia para ti? Si el que me está agobiando todos los días es mi jefe, me está haciendo señalamientos, me humilla, entonces lo que buscas es que se te pague, que se te disculpe o que mejoren las condiciones de trabajo. Porque puede ser eso, puedes amar tu trabajo, puedes tener familia, y saber que no puedes renunciar, pero que deben de cambiar las cosas, ¿sí? Y eso se puede. Ujú. Usualmente las empresas no buscan una reinstalación. Les es adverso saber que pueden contar con un conflicto legal, ¿sí? Pero lo que no dejan de ver es que el desarrollo, la falta de visión estratégica en el desarrollo organizacional nos quita fuerza, nos quita maniobra, ¿sí? Y al quitarnos maniobra empieza la relevancia de poder entender, sí, cuál era el problema. Y en sí, esa es la estrategia, ver dónde está el conflicto oculto, ¿sí? Y después nos vamos por los conflictos manifiestos, que es lo que decía anteriormente, lo que traemos en la cabeza o lo que yo digo que es el conflicto. Después de, si ustedes oyen a un trabajador, literal lo escuchan, pueden tardarse horas, ¿sí? Y van a entender que en sí la razón o lo que le quejaba se puede resumir en segundos. Pero las técnicas de cómo recolectar la información, de cómo llegar al punto clave de la conversación sin interrumpir, sin agredir, puede ser más efectiva. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver la dinámica del conflicto. En la dinámica del conflicto tenemos la latencia, ¿sí? Es decir, es ese problema que hace ruido, pero no se manifiesta. Hace ruido, se oye, pero no se manifiesta, ¿sí? Después, cuando ya se manifiesta, el inicio del conflicto, la respuesta al conflicto, cómo las partes que surten al conflicto van a empezar a tener una idea en contrario o no respecto del conflicto, ¿sí? Y la consecuencia, ¿cuáles son las avenidas de solución o de afrontamiento del problema? ¿Sale? Entonces, en esta visión, la latencia es el conflicto no expresado, oculto, silenciado. ¿Y por qué oculto, silenciado? No necesariamente porque lo mantengan en secreto los trabajadores, es una paranoia. El trabajador nunca guarda nada en secreto. ¿Por qué digo que es una paranoia? Porque el trabajador siempre quiere decir su plan, siempre. Incluso cuando traen un plan de huelga, son súper chismosos. Siempre lo van a revelar, pero tal vez no en la palabra, ¿sí? Tal vez no digan, nos vamos a ir a huelga. No, nunca. Y les juro, no se va a notar. Nunca van a decirlo. ¿Cómo lo van a hacer? Evidente. Cómo se quejan, su nivel de agresividad, su nivel de confianza, cuando se empiezan a creer más, con unas actitudes ya más egocéntricas, es donde empieza a decir, algo traen estos.
¿sí? Pero ¿cómo se ve el manifiesto? Bueno, cuando ya empiezan a hablar de salarios, cuando empiezan a quererte hablar muy legalmente, ahí es cuando empiezas a decir, me estás grabando, ¿verdad? Entonces, yo en vez de decir, me estás grabando, estoy buscando cabos, no estemos, eso es la paranoia empresarial. Nunca se debe buscar para, dónde está el conflicto, torturando, cuestionando al trabajador. A ver, tráete al líder. A ver, tráete, a ver, oye, ¿qué andan organizando una huelga? No, ¿para qué les dices? Mejor empieza a ver tu termómetro, que son lo que hacen las ISOs. Por eso, nuestras ISOs, ustedes ya tienen que irse homologando con la ISO 9001. Espero que lo hayan hecho de tarea, yo se los dejé como bibliografía. En la ISO 9001 necesitamos ver exactamente cuáles son los aspectos de calidad que hace que las empresas funcionen. ¿Sí? Por eso, la visión de la ISO 9001 es estandarizar los cuerpos normativos, los cuerpos organizacionales. Y en estos cuerpos organizacionales es ver exactamente cómo la estructura de la empresa puede ser blindada o no respecto de un conflicto. ¿Sí? Lo que yo hago como consultor externo en materia de ISO 9000 siempre es ver exactamente dónde están las quejas y me enfrento a los trabajadores. Incluso ahorita vía Zoom hago propuestas con los trabajadores hasta Guadalajara y les hablo a los trabajadores a ver cuál es el conflicto. ¿Sí? Y no se los va a decir tal cual manifiestamente cuál es el conflicto. Empiezo a ver, se te pidió tal cosa, ¿por qué no la entregaste? No, es que, para eso, se te pidió esto, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, empiezo con preguntas, empiezo a ver dónde está, y pum, solito sale el conflicto en sí mismo. Es que tú no puedes venir. No, sí puedo, y acá estoy. ¿Vale? Es que tú estás en la Ciudad de México, no sabes lo que es ser Guadalajara. Pues a lo mejor no, pero ¿qué crees? Eso no me compete. Vamos a ver cuál es el conflicto. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que ir viendo cuáles son las expresiones del conflicto y cómo vamos a hacer que esa solución sea airada. ¿Sí? En inglés decimos airing conditions, es decir, déjalo deja que salga el aire que trae dentro, ¿no? O sea, literal, airealo, o sea, que saque todo lo que traiga que sacar. Pero no necesariamente te lo tienes que tragar, que es lo que muchos malos mediadores hacen, ¿sí? Que es hacerse parte del conflicto. A mí no me hables así, no, ya estuvo, ¿eh? Yo ya te escuché, pero ahora escúchame tú. No, pues ya te volviste parte del conflicto, ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer es escuchar, saber escuchar, entender y recolectar la información que sea suficientemente viable para tus pretensiones legales, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ver que en la vía de respuesta del conflicto vamos a empezar a ver en dónde existen las alternativas o las soluciones a la controversia. Entre ellas está la evasión. Cuando el trabajador evade el problema o cuando el empresario evade el problema, ahí ya el conflicto tiene un tiempo, una caducidad, ¿sí? Porque ya cuando estalle, va a estallar el triple, ¿sí? Entonces, no le voy a estar diciendo, oye, ¿traes algo? Oye, ¿me estás evitando? No, oye, ¿sabes qué hay dinámica de grupo? Te traes tus cosas, por favor. Oye, ¿cómo estás con los entregables? Oye, o sea, pero irlo orillando sistemáticamente a que saque las cosas. No presionarlo, nunca hablar del tema. Eso no se hace. No se habla del tema. No se habla de posible conflicto. Porque va a estallar. O, peor, se va a hacer en vía de pasárselo a alguien más. ¿Sí? Es decir, es que, bueno, al final, pues yo no sé, pero Pepe anda organizando esto. Yo no sé, pero creo que hay una carta por ahí que está haciendo. Entonces, en vez de parar el conflicto, en vez de ver cómo lo vas literal manejando, tú ya aceleraste el proceso del conflicto. Y eso puede ser una estrategia también, naturalmente. O sea, hay estrategias para hacer que más rápido se revele dónde está el problema o el conflicto se manifieste. ¿Sí? Yo a veces, de verdad, me siento como un exorcista cuando voy a una empresa o cuando me toca resolver un problema. ¿Por qué? Porque literal te pones la sotana y le dices, ser oculto, estás ahí, ¡pum! Sale, ¿no? Literal. No, no tienes mucho que hacer, solamente le hablas al chamuco, ¿no? Y es igual exactamente con los trabajadores. Empiezas a ver dónde está el conflicto y empiezas con palabras clave. ¿Y tú cómo te sientes en la empresa? Oye, ¿y qué hiciste ayer en la prensa? Oye, y entonces, ya tanta pregunta, empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí la vamos a armar de todos. ¿Cómo ves ahora? Entonces, incluso que yo me vista de traje, que yo los entreviste, que me identifique como abogado, ya da mención de que sabemos o que la empresa sabe que hay algo.
¿sí? Cuando metes perro, literal, es porque hay un gato, ¿sí? Y puede haber gato encerrado, ¿sí? Entonces, aquí es como empezamos a ver la visión de transacción, es ver cómo puedo desde un principio resolver el problema, no hacerlo más grande y no catalizarlo. Eso es muy importante, no catalizar el problema, ¿sí? Nosotros como mediadores tenemos que ser facilitadores de la comunicación. De las cuestiones que estamos hablando con el magistrado Valls es cómo le vamos a poner a cada uno de nuestro personal, ¿no? ¿Qué va a hacer cada uno? Si van a ser mediadores, conciliadores. En el centro estatal les llaman mediadores, conciliadores. ¿Por qué? Porque traen las dos capas, traen las dos figuras, traen la capa de psicólogo y traen la capa de abogado. Hay mediadores privados que son psicólogos, y son pocos en el Estado de México. De hecho estuve contando cuántos son, no pasan de los 10 los psicólogos que son mediadores en el Estado de México, y son completamente ajenos al derecho. O sea, solucionan los conflictos con su firma, pero usan completamente la psicología. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. La invitación no solamente, y aquí haré patente, la mayoría de ustedes son de tecnologías, son gente de medios que usa las tecnologías, son abogados, pero al final tienen un punto en común. Están en relación con la visión corporativa, ¿sale? Entonces, en la visión corporativa tenemos que tener el conflicto como parte de la visión y vida corporativa, ¿sí? Y bueno, ya tenemos después la consecuencia, que es escalamiento, estancamiento o desescalada de un problema. ¿Cómo empezamos a ver el escalamiento? En el escalamiento es cuando se empieza a ser más grande y más grande y más grande. Entonces, el escalarlo no necesariamente es que se haga grande y que no haya quien lo pare. Muchas de las organizaciones hoy en México y más después de la pandemia no tienen estructura de dirección. ¿A qué me refiero? La mayoría de las cabezas que cortaron en la pandemia fueron a los directivos. La planilla más cara de una empresa siempre van a ser los directivos, el director legal, el director administrativo. Y ustedes dirán, qué tonto, no, yo no creo eso. Todos los directores siguen en sus empresas. No, 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 claro que no. ¿Por qué? Porque es más fácil, y fue lo que empezaron a ver muchos empresarios, tomar las riendas de su control, de su negocio, de su changarro, de su empresa, ellos de manera personal, y quitarse la nómina más alta y ellos poder lidiar con la nómina más baja. Eso fue el intento COVID. Lo que pasó también en el COVID es que las estructuras altas, las personas que dirigían las empresas, se murieron, ¿sí? Fallecieron completamente. Entonces, encontrar a alguien que les supiera todo el know-how de la empresa les pegó mucho. Por eso hoy, en las empresas que estoy asesorando en materia de ISO, se concentran en otras ISOs. 37001, de la cual yo soy auditor líder, que es en materia anticorrupción. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la anticorrupción? ¿A poco eso también se estandariza? Sí, el combate a la corrupción tiene un proceso de gestión, ¿sí? Y hacemos ciclos de gestión. ¿Por qué piden la 37001? Porque tenemos un gobierno federal que su palabra más usada todos los días es la corrupción o el posible ataque a la anticorrupción, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Bueno, tú dices que yo soy corrupto, pues me he visto de no corrupto, ¿no? Y literal te lo voy a comprobar a través de un sistema de gestión de calidad en sistemas anticorrupción. Tenemos el de blindaje en ciberseguridad, que es el 27001. ¿Sí? Entonces, ¿qué piden más las empresas? ¿Qué tenemos a disposición? Una gestión. Entonces, en el escalamiento tú tienes que hacer procesos de gestión escalables. ¿Cómo al conflicto le pones un proceso de solución al conflicto? Nosotros como mediadores en Vía Coparmex tenemos procedimientos y tenemos estándares, tenemos formatos. Entonces, eso hace que el escalamiento sea controlado. No, no quieres que yo ya te atienda, perfecto, te recusas. Es una de las vías que tiene la ley de solución alternativa, la ley de medios alternativos, de solución de método, perdón, hubo un blooper ahí. La ley de los mecanismos alternativos de solución de controversias del Estado de México es la que nos permite recusar al mediador. ¿Qué significa recusar al mediador? Ya no estoy a gusto contigo, quiero otro mediador. Perfecto, nada más me pagan mis honorarios y te puedes ir. Así es, la mediación privada es así. Me pagas porque yo te asista en el conflicto. ¿Quién va a asistir el conflicto en materia laboral? El patrón.
siempre va a solucionar el patrón del conflicto. No podemos tomar dinero de un trabajador, ni tampoco es viable que un trabajador nos toque la puerta. Y digo no es viable no porque no se pueda, porque simplemente el que siempre va a estar demandado es la empresa. ¿Sí? Entonces, en esa visión tenemos que tener el considerando de cómo vamos a ir paso a paso resolviendo el problema, ¿sí? Paso a paso resolviendo cada una de las etapas de funcionamiento, ¿sí? Cómo funciona el conflicto y cómo se va resolviendo etapa a etapa. Eso es lo que hacen los sistemas de gestión de calidad y eso es lo que tenemos que tener plenamente claro, ¿sale? Entonces, vamos a ver ahora la estructura del conflicto. ¿Sí? La situación conflictiva es el entorno donde dos o más partes consideran que poseen metas incompatibles o al menos disímiles. ¿Sí? ¿De qué hablamos? Es decir, no tenemos similitud en la solución, no tenemos una estructura permeable, visible de solución. Entonces, al no tenerla, lo que vamos a tener es un conflicto en sí mismo. ¿Sí? La actitud conflictiva es la dimensión de los aspectos psicológicos que acompañan la situación y el comportamiento conflictivo. Es importante que la autoridad conciliadora conozca las percepciones de las partes hacia el conflicto, por eso hablo mucho de percepción. Y en la percepción les digo todas las áreas que tenemos en la vía digital, desde la recolección de información a cómo se puede solucionar ya en una tesitura digital, en una firma electrónica. El artículo 90, 91, 92, 93, 95 del Código de Comercio establece que la firma electrónica surte patente de efectos irrenunciables. ¿Qué significa eso? Significa que lo que se celebra con tu firma electrónica no se puede repudiar. Lo que estamos buscando en nuestro sistema Coparmex es que los acuerdos que se funjan en sede digital, es decir, en vía de Zoom, en vía de videoconferencia, ya el arreglo en el que lleguemos tenga tres filtros, tenga una firma electrónica, tenga un QR y tenga la firma autógrafa del trabajador. Con estos tres sistemas empezamos lo que podría ser la siguiente etapa de digitalización de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Sí? Entonces, ahí es donde esa actitud tiene que tener ya la percepción heurística. Es decir, recoges el derecho, lo estructuras y lo haces digital, que es lo que le encantó al magistrado Valls. Dentro de esas visiones, tenemos que ver el comportamiento del conflicto. ¿Sí? Y en el comportamiento del conflicto se definen como las acciones que una parte emprenda en detrimento de los objetivos de la otra parte. Es decir, cuando ya quiere solamente atacar, ¿sí? Cuando una de las partes ya solamente quiere ver cómo molesta al otro, literal, tenemos que ver cómo empezamos a tener nuevas dinámicas de respuesta, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver al conflicto? ¿Sí? Si me estás buscando ya disromper un efecto, si lo que estás buscando es solamente posicionar tu pretensión y no tener otra que es la económica, ¿sí? Entonces nos tendríamos que enfocar solamente en la económica, pero también es una visión del mediador marcar su distanciamiento de la pretensión solamente económica. No podemos volver a los viejos esquemas de solamente cuánto te doy, ¿sí? Lo que tenemos que ver es qué te doy y cómo te lo doy. Eso es lo más importante, el cómo. Las preguntas que dan el qué tienen que pensar más en el cómo, ¿sí? Entonces, el cómo alivio la pretensión que te hizo llegar aquí a este conflicto, ¿sí? Entonces, en esa visión, tenemos que tener a las partes no solamente como protagonistas, como las piezas claves que van a hacer que ellos mismos me den la solución al conflicto, pero tiene que ser a través de una entrevista exhaustiva. La entrevista exhaustiva, literal, tengo que buscar todos los elementos de valor que hacen que las partes se alleguen a un concilio, ¿sí? Ahí dice, la autoridad conciliadora debe conocer a los involucrados y afectados, qué rol desempeñan, cómo se relacionan y su nivel de influencia. Todas son las estructuras que tenemos que ir viendo. Lo mejor que puede hacer una empresa es tener ya un mapa de cómo solucionar el conflicto. A ese mapa le vamos a llamar compliance o cumplimiento voluntario. Si no se tiene ese cumplimiento voluntario, se deja muy a la par, o se deja sin una estructura cualquier solución, ¿sí? Entonces, por eso, en ese mapa, en ese compliance, tenemos que tener a los stakeholders. Otra vez, ¿cómo se dice en inglés?
Stakeholders. Hay palabras que yo uso en inglés con ustedes que tienen que adaptarse a ellas. Ya son parte del nuevo derecho corporativo mexicano, son de la corporatividad, ¿sí? Estas palabras que yo uso con ustedes ya tienen que estar sobradas en alguien que dice tener experiencia en derecho corporativo o en un ambiente corporativo digital, ¿sí? Son palabras que al final, poco a poco, se tienen que ir instrumentando, se tienen que ir allegando de ellas, porque se tienen que ir, literal, asimilando en estas, ¿sí? Yo quisiera que ustedes vieran el estilo de vida tipo Santa Fe, ¿sí? Lo que es la visión corporativa mexicana vía Santa Fe, cambia completamente con la visión corporativa Polanco, cambia completamente con la visión corporativa Roma Condesa, ese corredor Roma Condesa, Condesa Narvarte, todas estas, literal, como que tienen una visión muy desentendida de qué es el derecho corporativo y cuál es la visión de negocios en cada uno. En la experiencia asesorando a cada una de las partes, en Visión Santa Fe todo es tecnologías, todo es rápido. Mientras menos procesos les quites, mejor, ¿sí? Es decir, sus procesos ya están y sus procesos ya todos son automatizados. Y de esos procesos automatizados lo que buscan es que sean más sinérgicos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que las palabras que te pongo no las desconozcas. El stakeholderism o stakeholders es identificar a quiénes son las partes líderes o las partes que son literal los agentes que surten un efecto de cambio en la empresa, ¿sí? Identifícate bien al líder que cambia toda la perspectiva a cada piso. ¿Quién es el director de cada área? ¿Sí? Cuando hacemos una auditoría o una consultoría ISO, siempre buscamos eso. ¿Quién me está atendiendo? ¿Sí? ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué hace en la empresa? Y es muy difícil romper el hielo. Te puede tardar hasta semanas romper el hielo y de verdad que entiendan que tú no estás para invadir, sino estás para construir, ¿sí? Y entender las alianzas que se pueden hacer, ¿sale? Entonces, en esta visión tenemos que ver la dinámica de relación y de poder, ¿sí? El poder no lo detenta quien está a cargo de la empresa nunca, ¿sí? El poder puede ser detentado por la persona que detenta la dirección de la empresa, pero puede ser un trabajador, y usualmente son los trabajadores de menor escala los que pueden hacer mayor ruido en toda la empresa. Así es. El que tú crees que no habla, que siempre está quedando bien contigo, de ese cuídate más. Ese es el líder nato. El líder que no necesita un tag, es decir, su nombre, no necesita un cargo, no necesita un salario. Él es líder donde llega. Sí. Se le llama líder 360. Este líder 360 es del que te tienes que cuidar. Y te juro, nunca va a ir a la junta de conciliación y arbitraje. Nunca va a llegar a un centro de conciliación. Él te va a mandar a los trabajadores. Porque él es el que, como líder, va a ver cómo crea conflicto para vivir de él. Entonces tienes que identificarlo, pero no entrevistándolo directamente. De hecho, lo que debes hacer es ignorarlo lo más que puedas y quitarle fuerza, porque su influencia es el que hizo que llegara a esto un problema, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que en esta visión estructural de negocios tenemos que ver exactamente cuánto pierdo más. Tu tiempo es súper importante en la visión corporativa, ¿sí? Tu tiempo es a veces más importante que el dinero que le puedas invertir en algo. ¿Por qué el tiempo es más importante? Por el nivel de desgaste. La visión moral de los negocios es no me quites tiempo y no me quites estructura. Si tú me quitas tiempo y estructura, pierdo más que con dinero. ¿Por qué? Porque pierdo alcance, pierdo decisión. La decisión es muy importante para una empresa, ¿sí? Por eso, y ahí es el paso número 4, determina las emociones y sentimientos de las partes. En el stakeholderism lo que vemos es que estos agentes, es decir, estas partes que surten un efecto o que son parte de un ecosistema, ¿cómo son sinérgicos? ¿Sí? Había un caso ahí muy especial en el que yo intervine, donde el guardia de seguridad era el líder de la empresa. Literal, el guardia que dejaba entrar y salir a las personas era el que tenía más palabra que el director de la escuela. Era una escuela donde era este problema. Y él era el que bajita la mano le lavaba el coco a todos los empleados, incluso a los maestros, que tenían un nivel, en teoría, de mayor estudios. Entonces, el ser líder
no te lo da no te lo da por tener más conocimientos, no te lo da por tener más años, no, te lo da estructuralmente saber lo que te trato de transmitir, que es la ductibilidad fáctica, ¿sí? Es decir, tomar los factores reales del poder y ver cómo los manejas a tu disposición. Eso es, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso fue muy interesante porque lo primero que hice fue alejarme completamente de guardia de seguridad. Y tú dices, ¿cómo te vas a alejar si es el que abre la puerta? Yo pedí al dueño de la empresa que él fuera el que me viniera a abrir la puerta, no al guardia. Entonces le fui quitando estructura y le fui quitando poder. Le dije, usted no tengo nada que ver con usted. Y entonces inmediatamente se vio descubierto. ¿Sí? Dijo, bueno, ¿por qué el abogado no me quiere? Y yo sabía que él era el que estaba organizando todo. ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a rascarle y rascarle y rascarle, te das cuenta, y lo primero que dije es, ¿cuánto lleva el guardia de seguridad? No, lleva años, es Juanito, nuestro guardia. ¿Cuántas veces te han robado en caja? No, si estás tratando de decir que Juanito tuvo que ver con nuestro robo de hace 3 años y hace 5 años, entonces le rasco más, le rasco más, le rasco más, y Juanito había estado en contubernio con las personas que asaltaron la escuela, ¿sí? Entonces, es parte del show, ¿sí? Entonces, cuando es ahí donde empiezas a identificar los intereses y valores de las dos partes. Yo no trato de hacer un retrato del empresario como el inocente emprendedor, no. También hay empresarios tiranos, ¿sí? Y estos empresarios tiranos son, a veces, déjeme decirlo así, ah, pervertidos por su propia visión, ¿sí? De la vida misma a veces, ¿sí? He encontrado directores de empresa que no sueltan, literal, no sueltan la verdad, incluso cuando ya están siendo descubiertos, incluso cuando ya no hay más que hacer. Y saben que no es cierto lo que están defendiendo. Entonces, son las dos partes y por eso es lo que nos invita el manual. Y la verdad es un manual muy bueno, o sea, pese a que es el manual institucional que tenemos que usar para la mediación laboral, es muy bueno porque sí nos transmite al menos el aspecto deontológico, el aspecto organizacional, el aspecto estructural de lo que es el conflicto. ¿Sí? Entonces, en este mismo manual nos indica que tienes que conocer los valores de las partes. ¿Sí? Por eso hago esta reflexión de cómo empezó mi participación en este conflicto, ¿no? Cuando identifico que el guardia de seguridad era el que tomaba las decisiones, ¿por qué las tomaba él? Dices, no es cierto, el jefe de la empresa, ¿no? Él iba directamente y ya sabía que el dueño de la empresa nunca estaba. Entonces, quien tomaba decisiones era el contador. Entonces, era súper excelente amigo del contador. Y el contador empezó a hacer números de cuánto las pérdidas aseguradas podían ser mejor que el retorno de la inversión. Y empecé a descubrir estos hilos, ¿sí? Entonces, no es, el detective Vélez, no, el abogado Vélez. No. Es ser puntual, fáctico de lo que sí existe, ¿sí? Si tú empiezas a ver la factualidad de las cosas, vas a poderte entender de cómo está todo construido en un mismo mapa y organización, ¿sale? Bien, después de esta empezamos ya con los métodos alternativos de soluciones de controversias, MASC, ¿sí? A lo que nos allegamos, lo que llamamos ya mediación, ¿sí? En este vía de mediación vamos a ver que los vías autocompositivas, ¿sí? Son un conjunto de procedimientos en donde las partes solucionan sus conflictos, es decir, en casa se quedan los trapitos sucios, ¿sí? Estos métodos autocompositivos es lo que hoy mandata el TIMEC. Espero hayan tenido oportunidad de leer la lectura del TIMEC. Y en la lectura del TIMEC habla del capítulo de solución alternativa a los conflictos. En este método alternativo de solución de controversias se hace más fuerza, se hace más estructura en poder tener una visualización de qué es la factualidad, ¿sí? De cómo se solucionan completamente los conflictos, ¿sí? No solamente por una parte, sino completamente, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ver la estructura. Lo que hablaba mucho el magistrado Sodi es ver cómo podemos nosotros coadyuvar a que las cosas se queden adentro, ¿sí? Literal adentro de la empresa, es decir, se solucionen antes de que llegue al centro de estatal de conciliación. El puente que nosotros hagamos como centro de mediación privada, Coparmex, es que nosotros podamos ser catalizadores, literal, de la percepción de la justicia. Y al ser catalizadores es hacerle más liviano el tema al trabajador y más liviano el tema al empresario. Cuando pongo la propuesta de hacerlo digital, fue mucho más
mejor tomada. ¿Por qué? Porque yo ya les doy la estructura, incluso donde la inteligencia artificial puede recolectar la información del agravio. ¿Sí? Es decir, con un par de clics, simplemente el trabajador baje la aplicación, hable qué pasó, y de lo que pasó, el sistema de inteligencia artificial pueda detectar exactamente si es viable un método alternativo de solución de controversias o existe una lesión que tenga que ser solucionada en otro efecto. Ya son cosas que sí se pueden hacer y que ya estamos solucionando nosotros como abogados digitales. ¿Sí? El tema es cómo lo hacemos con nuestros presentes organismos y nuestros presentes órganos regulatorios. ¿Sale? Entonces, el Poder Judicial estuvo muy, muy contento. De hecho, creo que puedo resumirles que de la reunión que tuve con el magistrado Valls fue lo más que le gustó. O sea, dijo, adelante, eso restaría un montón de trabajo pues al oficinista, ¿no? Se me olvidó el nombre que tienen, pero es la persona que anota todo el tiempo los acuerdos, ¿sí? O sea, imagínense, podemos ya hacer una nueva justicia, una percepción de la justicia más cercana a la gente, donde no tenga ni siquiera que trasladarme. Bajo la aplicación, registro mi usuario, registro mi expediente, se genera mi expediente, se genera un sistema único de expediente y me puede hacer viable, ¿sí? Ya entrar a una calculadora de riesgo, ¿sí? Esa calculadora de riesgo no la tengo yo ni es algo nuevo, ya está en los mismos bancos, ¿sí? Jalar esa tecnología a los más implica mucho ver cómo hacemos que pueda ser mejor la comunicación. Por eso, en las vías autocompositivas, lo que nosotros somos facilitadores de la comunicación. Lo primero que ustedes tienen que estructurar es ver lo que se rompió, que fue la comunicación entre las partes. No es la percepción ni el considerando lo que me importa. Lo que necesito saber es qué piensas, cómo percibes el problema, para poderle dar una solución en la que tu percepción lo entienda. Porque a veces, a lo mejor la solución que tú propones sí es la idónea. A lo mejor la idónea no es que te pague. La idónea es que te regreses a trabajar y vuelvan a cambiar las condiciones de trabajo. O replantearte las que sí tenías y que por operadores ajenos, por ejemplo, y eso es muy común, es una cosa es la visión que tiene la empresa, otra cosa es la visión que tiene el dueño de la empresa y otra cosa es la visión que tiene el operador, llámese director, llámese despachador, llámese como se llame gerente o aplicador de funciones. Y entonces esa falta de comunicación entre las tres es lo que hace que se genere conflicto. Tu tarea como facilitador es volver a estructurar, a volver a enlazar lo que se perdió, que fue la comunicación. Nosotros como facilitadores privados lo que tenemos que hacer es eso, restablecer la comunicación entre las partes. Por eso, lo primero que tenemos que recoger por información de parte de la empresa es ver cuál fue la misión, visión, ¿sí? Su compliance general, su mapa de la empresa. Cuando nos llegan y nos ponen su presentación de negocio, de quiénes son y todo eso, no nos va a funcionar en nada. Sí nos va a dar una idea, pero no nos va a funcionar. Lo que nos va a funcionar es que cada empresa ya tiene un alineamiento normativo y de cumplimiento valorativo para la función de afrontamiento de cada una de las esferas rectoras de conciliación. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Ver cuándo sí se puede hacer un método alternativo de solución de controversia y cuándo no. ¿Sale? Muy bien. Luego, tenemos ya la vía de negociación. Podría entenderse como el procedimiento base de las MASC, pues es un procedimiento voluntario de comunicación directa entre las partes en conflicto, que busca alcanzar un acuerdo que satisfaga a las partes involucradas. No hay intervención de un tercero facilitador en la comunicación. Ya en la negociación, diferente al proceso de autocomposición, es ver exactamente ya de la solución cómo vamos a jalar el trazo. ¿Sí? Es decir, si ya la solución es económica, ahora sí vamos a empezar a ver considerándose apreciativos y valorativos económicos sobre un valor o otro. Las pretensiones de liquidación de trabajadores no pueden ser flexibles, ni son elásticas, no son a tu consideración, ¿sí? Es a lo que la ley te marca. Entonces, ahí es lo primero que tenemos que empezar a vislumbrar. Tú tienes que grabarte un artículo muy importante, que es el artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo.
El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece que cualquier acuerdo que se haga en contra de la Constitución, de la misma Ley Federal del Trabajo, o de los principios a los derechos humanos, principios prooperarios, hace nulo todo el convenio que se pueda hacer. Entonces, ¿eso a qué me llega? ¿Sí? En la anterior vía, que es la autocomposición, ya cuando llego a facilitar una solución, ya cuando ya lo vi en vía de negociación, es cuando ya vamos a poner en ejecución la propuesta. Y esa propuesta prospectivamente, ¿cómo va a solucionarse? Prospectivamente, ¿cómo va a tener áreas de oportunidad y cómo podríamos tener un enlace de funcionamiento? ¿Sí? El enlace de funcionamiento es exactamente ver por capas el problema, pero no para solucionarlo, sino ya factualmente, ¿cómo lo pones en el microscopio ese problema, esas propuestas, y cómo esas propuestas sí pueden funcionar o no? Eso es lo que realmente tendremos que ver en negociación. No es bajarle más o subirle, o bajar, no es bajar, no es subir una pretensión económica, eso no es más. Eso es una labor literal de, tiene una palabra en español que se me fue, regateo, ¿sí? Es una función de regateo, ¿sí? Entonces, esa función de regateo es lo que tenemos que abandonar ahora en la negociación. Lo que tenemos que tener es partes involucradas y que quieran ya negociar bajo propuestas. Por eso, el facilitador debe abandonar esta vía. ¿Por qué debe abandonar esta vía? Porque ya estamos en una sede donde ya tenemos que planchar el asunto, ¿sí? Tú ya traes una propuesta, ok. Esa propuesta, ¿cómo sí la vamos a incorporar? Por eso lo que yo más le marcaba al magistrado Valls es no concentrarnos solamente en la vía económica, sino de restablecimiento de la situación empresarial. ¿Por qué? Porque al final no necesitamos más problemas en quiebra. Un trabajador puede llevar a la quiebra a toda la empresa. ¿Y de qué me sirve aliviar el dolor de un trabajador cuando pongo a 10 en la calle? ¿De qué me sirve? Como estaba no me funciona. A lo mejor a ti, trabajador, te fue muy bien. Te indemnicé con 400,000 pesos. Nada más que eran de cuenta regular, nada más que eran de activo fijo. Esos 400,000 pesos eran exactamente para la inversión que necesitamos para la empresa y se acabó todo. Sí puedes quebrar una empresa por un mal problema legal. Entonces, no podemos ser desproporcionales. Tenemos que tener una visión estratégica, clara de qué es la situación. Y ya en la negociación sí tenemos que poner manos a la obra de la visión prospectiva de la solución. ¿Sale? En esta visión vamos a tener la visión distributiva. Sí, ¿qué es la visión distributiva? También conocida como competitiva, suele obtener resultados de tipo gano-pierdes. ¿Sí? La visión distributiva a un problema necesita establecer que no todo está bien y todo está mal. Siempre uno pierde y el otro gana. Claro, es necesario. Pero lo que tenemos que construir es, en el gano-pierdo, ¿qué tanto perder me conviene? ¿Sí? Hay veces que perdiendo se gana. Eso no lo pierdan. Perder a veces es ganar. A veces esos 35,000 pesos, 20,000, 5,000 pesos con los que liquides al trabajador sirven más que tener un activo que no te funciona en la empresa, que habla mal de ti a tus espaldas, que no te obedece. Peor, que detenta la función de liderazgo sin ti. A veces perder es ganar. Y esta es la visión distributiva. ¿Sí? En la colaborativa, también conocida como cooperativa, permite obtener resultados de tipo ganar-ganar, donde las dos partes ganamos. ¿Sí? Se basa en 4 pilares. Separar a la persona del problema. Alguien me dijo una vez, ¿estás enojada con la persona o con lo que la persona hizo? ¿Sí? Y entonces, si me puse a pensar, no, pues estoy enojado con lo que la persona hizo, porque la persona la amo. Entonces, hay veces que nuestros propios hermanos nos pueden hacer eso. Odiamos que hagan ciertas cosas nuestros hermanos. Y al final, no estamos enojados con el hermano, sino cómo se comporta, qué hace. Entonces, por eso tenemos que separar al problema y decir, bueno, él trata de hacer algo, él trata de solucionar algo, pero ¿por qué no lo está llegando? ¿Por qué no está llegando a esos puntos clave?
¿sí? Entonces, no satisfacer ese punto clave no necesariamente significa no saber ganar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es cómo enfrascar concretamente el problema y cómo enfrascarlo de manera que no pierdan alcance de funcionamiento, ¿sí? Es decir, donde las partes alivien el problema, ¿sale? Entonces, para poder aliviar un problema, lo primero que tenemos que tener es tener bien concientizado qué es el problema, ¿sí? Entonces, ese problema tenemos que ver es cuáles son los intereses que las partes están denotando entre los mismos y generar opciones de beneficio mutuo. Mira, en esta parte tú ganas. El facilitador sí tiene que hacer esa función de aconsejar la solución, pero aconsejarla indirectamente, no directamente. En la negociación sí se plantea, se dice, esta es la solución. Pero en la facilitación, en la mediación, uno tiene que ser ajeno al problema y solamente aconsejar a las partes cuál es la visión correcta del problema. Yo te hablo mucho de una visión y esa visión es de literal entrar a palpar el problema con todos tus sentidos, no solamente con la escucha. La escucha te va a dar una parte del problema. Tu sexto sentido a veces te puede dar mayor estructura. Y entonces ya, uy, al abogado ahora se le hace el sexto sentido y lo va a poner considerando en mi contrato. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que pongas todos tus sentidos en solucionar el conflicto. Y para poner todos tus sentidos necesitas crear, aplicar y tener criterios objetivos. Esos criterios objetivos solamente surten con el compliance. ¿Sí? El compliance, es decir, este control voluntario de la empresa, donde pongo en orden la empresa, donde sé qué ponerle, cómo la estructuro, cómo entro con las bases, eso me puede dar mayor funcionalidad, ¿sale? Muy bien, estos enlaces de conflicto los vamos a solucionar, ¿sí? Ahorita les voy a dar un tiempo no mayor a 2 minutos, y en 2 minutos ustedes van a pensar en el siguiente problema, ¿sí? Este es el siguiente problema. En el problema hay una demanda laboral, sencillo, por despido injustificado. Tú eres el patrón, ¿sí? Tú la vas a hacer ahorita de patrón. Necesito que te pongas el chip de patrón. Yo te estoy demandando a ti y lo voy a poner, te lo voy a pasar aquí en el WhatsApp, de que me quejo, ¿sí? Yo necesito que leas de qué me cojo, de qué me quejo, ¿sí? Y literal, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Cuál es mi pretensión? Te voy a pasar un escrito inicial de demanda, ¿sí? Yo soy una trabajadora que vende zapatos, literal. Nada más, no te puedo decir más porque necesito que leas todo, ¿sí? Entonces, de ahí me vas a decir cuáles son tus perspectivas para mediar el problema antes de llegar a juicio. Sencillo, ¿sale? 2 minutos, te lo paso. Vuelvo a abrir el micrófono, te explico cómo es cómo debes de leer la demanda, cómo se lee, y después regreso contigo y voy a tomar al azar, ¿sí? Literal, de las personas que me acompañan contigo, y me van a ir dando cuáles serían sus propuestas como mediadores en representación, ¿sí?, de los intereses del patrón. Y después ceder el micrófono a otros para que puedan mediar los conflictos como en representación del trabajador. ¿Sale? Regreso con ustedes.